al Señor. Pedí al Señor, Señor, habla. Pedí así sencillito, Señor, habla. Decirle, Señor, guíame. Y decirle también, Señor, restaurame. Hablame, guíame, restaurame. Padre, queremos pedirte, Señor, que de verdad sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Señor, necesitamos que tú hagas la obra. Reconocemos, Señor, que si tú no haces la obra, nosotros no vamos a poder hacer nada. Es tu palabra la que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Señor, si tú no haces la obra en nosotros, por más que nosotros querramos, Señor, nosotros reconocemos que necesitamos tu restauración. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero hablarles en esta mañana de una palabra llamada restitución. Yo no sé si usted tiene una idea de lo que significa esta palabra. ¿Tienen más o menos una idea? ¿Qué es restitución? Si usted piensa en esta palabra, ¿qué le viene? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Ahí dijeron una palabra correcta. Muy bien, muy bien. La palabra es devolución. Restitución es devolución. Ahora, en la Biblia encontramos dos tipos de restitución. Y si bien en la ley encontramos que había diferentes formas de restituir a alguien que había tomado lo que no era suyo, es decir, si alguien hurtaba o robaba, tenía de alguna manera que restituir. Y dice la Biblia que había varias formas. Una es 4 veces, en otro lugar dice 5 veces, en otro lugar dice 7 veces. Es decir, que si alguien robaba, tenía que devolver 4 veces, 5 veces o 7 veces. Pero la Biblia también nos habla de la restitución, no solo entre personas, entre seres humanos. Debe existir una restitución entre los seres humanos, sino que hay una restitución que Dios quiere hacer en nuestras vidas de lo que el diablo nos robó. A ver si me entienden. Desde que tú naciste, desde que fuiste formado en el vientre de tu mamá, ya hubo un ataque sobre tu vida, aunque tú ignorabas totalmente eso. Cuando eras niño, tuviste una serie de ataques predestinados por ese mundo espiritual de maldad para herirte. Y entonces es indudable que todos tenemos, absolutamente todos tenemos heridas del pasado. Algunos heridas desde muy pequeños, otros heridas cuando fueron adolescentes, otros cuando fueron jóvenes. Hay personas adultas que fueron muy heridas a través del matrimonio. Hay otros que recibieron una gran herida en sus vidas porque un amigo los traicionó, alguien que se quedó con algo que era tuyo. Y entonces, desde el más pequeñito hasta el mayor, todos hemos recibido heridas. Y de la restitución que quiero hablarte hoy es de la restitución que Dios quiere hacer en tu vida. Porque aunque pasaron, quizás tienes 18 años, entonces pasaron 18 años en tu vida. Si tienes 25, pasaron 25, 40, 50, 60. En todos esos años, quizás tú puedas pensar, Dios se olvidó de mí. ¿Cómo es que Dios no supo de que tal persona o tales personas me iban a herir? ¿Cómo es posible que Dios no haya tenido en cuenta de que yo iba a ser herido?
sea, Dios se encarga de que aquello que fue para ti un daño, Dios lo convierte en una bendición. La Biblia dice que los que aman a Dios, aquellos que conocen a Dios, que creen en Dios, que han tenido una experiencia con Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando la Biblia dice todas, son todas. Es decir, no solo las cosas que te vinieron bien y recibiste un cheque a fin de año de $3.000 y tú dijiste, bueno, ahora sí estoy feliz. ¿Por qué? Porque tengo $3.000 en mi mano. Pero otra cosa es cuando has recibido un daño. Y estar feliz cuando has recibido un daño no es fácil. Cuando alguien te traiciona o alguien te hiere, no es fácil. Pero Dios quiere restituir aquel daño que el mundo y ese mundo espiritual de maldad te provocó. Dios quiere restituirlo bien. Déjenme ir a la palabra para poder entender esto. Hay un pasaje en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, en el capítulo 24 y en el verso 4. Dice la palabra: después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Joás era un pequeño de 7 años. 7 años. Escuchen, 7 años. Cuando lo ungieron como rey de Judá. Y Joás está metido en un momento histórico muy difícil. Porque Joás, imagínense que a los 7 años, ¿quién puede elegir ser rey? Nadie. Sin embargo, a los 7 años Joás tiene que comenzar nada más y nada menos que ser rey de Judá. Y a los 7 años, hermano, es un niño. Le pusieron como diríamos, no disfraz, no sé la palabra, un atuendo, ¿qué más? ¿Qué dijeron por acá? Sí, le pusieron una responsabilidad muy grande a un niño de 7 años. Pero en todo esto había sucedido algo en la historia, y era que una mujer entró en escena, y esta mujer había usurpado el trono, matando a todos los que eran herederos. Otra mujer lo esconde a Joás. Por varios años logra esconderlo, y cuando llega Joás a tener 7 años, lo ungen rey. Indudablemente tuvieron que matar a esta mujer, llamada Talía, que era una diabólica de aquellas. Pero a los 7 años, cuando este jovencito comienza a gobernar, él se da cuenta, con 7 años se empieza a dar cuenta que la gente no le prestaba atención al templo de Jerusalén, al templo de Dios. Entonces él decide, pasado algún tiempo, por eso comienza diciendo después de esto. ¿Después de qué? Después de que él se dio cuenta y que creció, habiendo pasado los años, él se dio cuenta que la casa de Jehová tenía que ser restaurada. Habían metido imágenes dentro del templo, habían sacrificado, justamente no sacrificios a Dios, sino a Baal. Habían hecho una serie de cosas, el pueblo de Dios había hecho. Y entonces Joás llama a los sacerdotes y les dice: yo quiero que restauremos la casa de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que la Biblia nos enseña de que hoy en día nosotros somos la casa de Dios? Porque nosotros podemos decir: vamos a ir a la casa de Dios, y a esto le pudiéramos llamar casa de Dios. Está bien, es un lugar donde nos reunimos, pero la Biblia nos enseña que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios está en nosotros, y entonces lo que quiero hablarles hoy es de la restitución de tu casa, pero no de tu casa física, sino de tu casa,
de tu cuerpo, de tu vida. La restitución, lo que Dios quiere hacer en tu casa. Ahora, la sanidad, es importante que nosotros entendamos que la sanidad interior tiene una triple dimensión. A ver, así como cuando nosotros nos lastimamos y necesitamos sanar esa herida, las heridas interiores son heridas que necesitan ser tratadas. Diga conmigo, tratadas. Tratadas. Y de esto me refiero a lo que es una triple dimensión. Hay tres palabras que vamos a utilizar, y es restauración, restitución y consolidación. La Biblia dice, allí en la misma historia de Segunda de Crónicas, dice en el versículo 13, y por sus manos, ¿las manos de quién? Las manos de los expertos. ¿Se acuerdan que hace unos miércoles atrás hablamos de que nosotros tenemos que ser expertos en cuanto a ministrar el alma? Ya tenemos el manual listo, ya prontito van a tener el manual terminado de expertos en el alma. Los expertos en restaurar la casa de Dios, que era el templo, nos dejan una enseñanza interesante, que son justamente lo que es sanidad interior en estas tres áreas, en esta triple dimensión. Una es restauración. Y escuche esto, la restauración tiene que ver con nuestro pasado, no con el presente. La restitución tiene que ver con el presente y la consolidación tiene que ver con el futuro. Es decir, que nosotros necesitamos imperiosamente ser restaurados para poder y restituidos en el presente para tener una consolidación en el pasado. Miren, el ejemplo más claro para que usted me entienda sería un matrimonio. Un matrimonio que ha sufrido, bueno, pudiéramos decir desde engaños, desacuerdos tan fuertes que lograron de alguna manera que se separaran, al menos por algún tiempo. Si no se restaura lo pasado, siempre va a haber lo que yo le llamo cabos sueltos para el futuro. Ya me voy a ir entendiendo. No se preocupe si no entiende mucho. Lo cierto es que la restauración es sumamente necesaria. Porque si nosotros no somos restaurados, en el futuro, cuando vengan momentos de crisis, aquellas cosas del pasado van a filtrarse a través de las grietas que hay en el alma, de las heridas que tenemos en el alma. Y podemos actuar y podemos aún recibir consecuencias que nos van a herir de por vida, si nosotros no tenemos en claro que debemos restaurar nuestro pasado. Como todos hemos sido heridos en el pasado, y vamos a ver las distintas formas de cómo somos heridos, ya lo vamos a ver. Hablo de los cuatro tipos, voy a hablar en esta mañana de los cuatro tipos de dolores, cómo nuestra alma está dolida por cuatro cosas que nos van a hablar de esto. Entonces nosotros necesitamos sí o sí la restauración de nuestro pasado. Querido hermana, querido hermano, necesitas imperiosamente ser restaurado. Y posiblemente no has prestado del todo atención. Y posiblemente tú que conoces la palabra dice, pero la Biblia dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo es eso de la sanidad interior? Quiero decirte que ese pasaje está hablando necesariamente y específicamente de la salvación. Cuando las cosas viejas pasaron, quiere decir que el que está en Cristo, el que se entregó a Cristo, el que está en Cristo es una nueva criatura, porque antes era una criatura que pertenecía a las tinieblas. Cuando recibió a Cristo, pasó de las tinieblas a la luz, y las cosas viejas que hizo en la vida como no hijo de Dios son las que Dios restaura y hace cosas nuevas. Pero
lo que vamos a ver. Ahora, la reconstrucción de tu vida, tienes que saber esto, comienza con una decisión. Es decir, que necesitas, para que Dios te sane, necesitas convencerte de que necesitas esta relación. Y entonces hay que tomar una decisión. ¿Cuántos hermanos quieren ser sanos? Espere, ya le digo, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren realmente ser sanos de las heridas del pasado? Levanten la mano. No es levantar la mano, sino levantar la mano significa Dios, Él nos está viendo. Yo necesito que tú me sanes. Miren, me voy a sentar como si yo fuera uno más. Y me hacen la pregunta, ¿cuántos quieren estar realmente sanos de las heridas del pasado? Yo levanto mi mano primero. Yo reconozco que esa sanidad la necesito hoy, pero escúcheme, la voy a necesitar mañana. La sanidad interior es un proceso y yo debo procurar cuidar mi sanidad interior. Ahora me va a entender. Quédese tranquilo. Hay un pasaje paralelo. Ustedes saben que la misma historia está contada no solo en el libro de Crónicas, sino también en el libro de Reyes. Y algunas historias están contadas en los 3 libros, que son Crónicas, 1 y 2 Samuel y Reyes. Pero aquí en el libro de Reyes, hablando de la misma historia de Joab, que es aquel rey que comenzó a reinar a los 7 años y que dijo, voy a restaurar la casa. El verso 16 del capítulo 12 dice, no habían reparado, miren, los sacerdotes, que eran los que tendrían que estar mucho más interesados que cualquier otra parte del pueblo, eran los sacerdotes los interesados en restaurar la casa de Dios. Dice, no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Esa palabra grietas en el hebreo es bedek. Y bedek significa ruptura, filtración y brecha. Ahora, vamos a volver a la tipología del templo antiguo. En el templo antiguo, Dios hizo que hicieran el templo porque Él quería estar allí. Antes Dios le dice a Moisés, Moisés, haz un tabernáculo, yo quiero estar allí. Y Dios quería estar en medio de su pueblo. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, cuando ya estaba por morir, Él le dijo, es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estará en vosotros, ya no con, sino en vosotros, dentro de nosotros. Ahora, nosotros necesitamos entender que dentro de nuestras vidas hay rupturas, hay brechas, hay filtraciones, hay heridas, que ahora las vamos a tratar de descubrir. A ver, hermano, levante su mano derecha y dígale al Señor, Señor, si hay alguna herida en mi vida que yo desconozco, por favor, Señor, enséñamela y sana. Miren, la sanidad dijimos que tenía una triple dimensión, ¿verdad? Restauración tiene que ver con el pasado, restitución tiene que ver con el presente y consolidación con el futuro. Yo quiero hablarte un poquito de la restitución, del presente. Porque tú puedes decirme, bueno, sí, pero ¿quién va a modificar mi pasado? Yo no puedo volver atrás y aquellas cosas que me hirieron, cambiarlas, no las puedo modificar. Sí, pero ya te voy a hablar sobre eso. Claro que no podés volver atrás. Pero hay alguien que puede volver a tú atrás. Y ese es el Espíritu Santo. Tú no puedes volver, pero el Señor puede volver en este instante, porque Dios no trabaja como el crono nuestro. Eso yo lo he explicado. En este momento Dios me está viendo, ahora mismo Dios me está viendo nacer a mí. En este mismo instante Dios me está viendo morir. Y en este mismo instante Dios me está viendo predicar delante de ustedes. Él no se maneja por el tiempo humano, el Kairos. Dios sabe precisamente, en este momento Él puede estar viendo el momento cuando te hirieron, cuando casi destruyeron tu vida. Pero Él está viendo ya sano.
instante. Él ya te está procesando. Y aunque a ti te pasa tiempo y tú dices, ¿cuándo va a terminar esto, Dios mío? ¿Cuándo va a terminar esto? Dios está riendo en su trono. Porque Dios gobierna desde dos tronos. Desde el trono celestial, pero Dios gobierna desde el trono de tu corazón. Y con los hijos de Dios trata a Dios. Con los hijos de Dios, a Dios no se le escapa nada. Pero con los hijos de Dios, menos. Él está muy interesado en que realmente vos seas salvo. Entonces, si todavía hay cosas del pasado que se filtran en tu presente, estamos necesitando restauración. Porque si no, no vas a tener consolidación más adelante. Entonces, hoy el presente juega un rol fundamental. Y dice Segunda Crónica, el capítulo 24, el verso 5, que cada año sea reparado. Es decir, mi hermana, mi hermano, vos y yo necesitamos un mantenimiento permanente de la sanidad interior. No es que una vez te oraron y te dijeron con una palabra de ciencia, te pasó esto y esto. Y vos dijiste, ¿y quién le dijo a este profeta lo que me está pasando? Y en aquel momento quizás caíste, lloraste, Dios te ministró, te sanó. ¿Y cómo es posible que hoy otra vez estés volviendo a recordar aquellas cosas que pasaste y todavía te duelen? ¿Por qué? La respuesta está en este versículo. Acá le dice a los sacerdotes, quiero que cada año siga siendo reparado el templo. Y esto te habla de una manutención, de un proceso de mantenimiento permanente. Miren, hay un salmo que es precioso, yo no lo voy a leer por falta de tiempo. Y en este salmo hay una súplica de uno de los tres cantores más amigos de David. Y Asaf hace este salmo y dice, oh Dios, tres veces dice, en este mismo salmo. Dice tres veces, oh Dios, y presta atención, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tres veces en el Salmo 80 aparece esto. Pero es importante que nosotros entendamos que este salmo no es el clamor de un inconverso. Este salmo no es una expresión de alguien que nunca conoció de Dios. Este salmo es la expresión de alguien que, habiendo entregado su vida a Dios, hoy se encuentra pasando una situación de dolor. A ver, este salmo habla de la nación de Israel. Y entonces el salmista está diciendo que Israel era como una vid que había sido arrancada de Egipto y había sido plantada en un lugar, pero para ser plantada en ese lugar, primeramente Dios tuvo que sacar todas las naciones de ese lugar para plantarla allí. Y entonces el salmista se pregunta, ¿por qué yo estoy siendo destruido? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Eso es, en definitiva, lo que este salmo estaba preguntándole a Dios. Dios, ¿por qué permites que haya personas que coman de mi vida? Y entonces ahí hay una cosita interesante. En el verso 12, el salmista le está diciendo a Dios, ¿por qué? Miren, el salmista le dice a Dios, ¿por qué has derribado sus vallados de modo que las vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Qué quiso decir? Hay otra expresión en otra versión que está mucho más clara, y es, ¿cómo permites? ¿Por qué sacaste la cerca? Y fíjense que está diciendo que Dios sacó la cerca. ¿Por qué levantaste la cerca, Dios? Y ahora estás permitiendo que la gente que pasa agarre los racimos y se coma las uvas. Y en el versículo 13, el versículo siguiente dice, aún los cerdos, hermano, aún los cerdos están comiendo la vendimia. Y tú puedes decirle esto a Dios, Señor, ¿cómo es posible? Yo un día te rendí mi vida a ti
Y hoy estoy frío, Señor, no siento tu presencia. ¿Cómo es posible que hayas sacado el cerco y me estén comiendo? Me estén devorando, aún los enemigos. Este salmo no es el clamor entonces de un inconverso. Es la reflexión profunda de alguien que ya tuvo una experiencia con Cristo, pero que hoy se siente que lo están pasando por arriba. Es un clamor del que recuerda cómo Dios los rescató. Cómo Dios había echado fuera al enemigo de su vida. Es el clamor desesperado de quien sabe que solo Dios puede volver a restaurar. Después lo lee, por favor. El Salmo 80. Precioso salmo. No es Salmo de David. Y entonces aquí quiero hablar de las 4 fuentes de dolor. Porque tú puedes ser un hijo de Dios, hermano. Y ser un hijo de Dios no implica que no tengas dolor. A veces nos han predicado un evangelio, un tipo de evangelio que si estás en Cristo, bueno, todo te va a ir bien, nunca vas a tener dolor, no vas a tener adversidad, no vas a tener temor, ¿no? Claro que Dios, pero realmente Dios puede quitar todo temor, puede sacar todo dolor, puede erradicar de tu vida toda adversidad, puedes ser una persona victoriosa, pero la verdad es, hay 4 fuentes de dolor de las que quiero hablarles. Número 1, las experiencias traumáticas de la vida. Déjame que te pase una pequeña película de tu vida. ¿Puede ser? Podemos mirar tu vida con un microscopio. A ver qué pasó allá adentro. Cuando hablo de experiencias traumáticas de la vida, número 1, estoy hablando de pérdidas de seres amados muy cercanos. Anoche estaba ministrando a alguien que murió su abuela, pero su abuela fue su papá y su mamá para esta persona. Y en un momento de la conversación yo podía sentir cómo se quebraba su voz y extrañaba a su abuela, porque su abuela no era su abuela en realidad era como su mamá, para ella era su mamá y su papá. Y no tenerla hoy siendo una mujer adulta, ella lloraba. Las experiencias de haber perdido un ser muy amado, muy querido. Esa cosa, hermano, te toca el corazón. Y no hay hombre que esté en pie que no sufra el dolor si ha perdido un ser amado muy querido. La otra cosa, hablando de las experiencias traumáticas, tiene que ver con las situaciones que provocan gran temor. Y a veces el gran temor ha venido a través de un susto. Cuando nosotros éramos pequeños, alguien te asustó, pero te asustó. Yo tengo tanta experiencia para contarle, pero no voy a terminar mal. Pero podés recordar a alguien que te asustó, que de verdad te asustó. Hay niños que eran tan pequeñitos y veían a su papá que le pegaba a su mamá. Para un niño ver eso, hermano, eso abre una puerta de temor. ¿El temor a qué? El temor de que a él también le pegue. Cuando un niño pequeño ve que su papá y su mamá se separan, hermano, el temor que les invade, aparte, en ese mundo espiritual, hay espíritus que son espíritus de miedo, del temor. Y aprovechan esas situaciones traumáticas para entrar en la persona. Y por toda la vida son personas temerosas, llenas de miedo. Y son adultos, son grandes, son fuertes, pero tienen miedo. Y entonces hay temores, como por ejemplo el temor a fracasar, el temor a ser rechazado, cantidad de temores. Situaciones que provocan gran temor. Momentos que amenazaron con el bienestar y seguridad de la vida. Aquí, cuando por ejemplo un familiar, alguien que era una persona que nos tenía que dar seguridad,
Cuando esa persona que nos tenía que dar seguridad nos dio todo lo contrario, hermano, ahí queda un trauma. Entonces, momentos que amenazaron con el bienestar y seguridad de la vida, como consecuencia de estos sucesos, nuestra estructura mental o vida emocional quedó afectada. Y hoy puede ser una persona de 50 años, pero aquella herida fue tan importante en tu vida que todavía hoy la sientes. Entonces, si esa experiencia traumática fue en la niñez, es más grave aún. Tú puedes decir, bueno, pero mi esposa me traicionó, usted no sabe lo que es. ¿Sabe lo que estoy hablando? Eso puede ser algo muy feo, pero cuidado, que cuando fuiste niño, tú estabas mucho más indefenso. Y tu vida estaba mucho, pero mucho más abierta a recibir el daño. Entonces, si tú comenzaste a tener una herida a los 10 años y hoy tienes 50 años, hay 40 años de sufrimiento. Y el sufrimiento, el tiempo no lo quita, el tiempo lo puede agravar. Pero si tú tuviste un problema hace 3 años atrás, 2 años atrás, 1 año atrás, no sé, un tiempo atrás, tú vienes sufriendo 3 años, 2 años, 1 año. Ahora, esas experiencias te dan un sentido de incapacidad para ejercer el control. Cuando sufriste un trauma, hermano, lo que quedó en ti es, no pude controlar esto que me pasó. Entonces, como fuiste o sentiste un fracaso en tu vida, hoy sigues sintiendo el fracaso. Esa incapacidad de ejercer el control. Ahora, mira. Experiencias traumáticas de la vida. Ahí, a ver un poquito más adelante. Ok, 2. Las relaciones dolorosas es la segunda cosa, como fuente de dolor. Las relaciones dolorosas tienen que ver con mí y usted. Trate de identificar a ver cuál fue o cuál es el problema suyo. Lógicamente, si tenés 14 años y nunca te casaste, no es infidelidad el problema. Pero allí encontramos infidelidad, abandono, rechazo, traición, desprecio, maltrato, abuso físico, sexual o emocional. Y pudiera nombrar otras más. Lo cierto es que las relaciones dolorosas, hay relaciones del pasado que te pueden doler hoy. Y cuando aquellas relaciones del pasado te duelen hoy, significa que aunque aquello haya pasado y hoy estés en una etapa nueva de tu vida, eso no significa que todavía no tienes el dolor de aquella relación. Entonces hay relaciones que son dolorosas y que deben ser de alguna manera restauradas por el Señor y restituidas. La tercera, pero hablando de aquí de la segunda, quiero hablarles de algo que el Señor Jesús especificó cuando Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Él dijo allí, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo tengo un problema con el hermano y yo no lo perdono al hermano, dice el Padre Nuestro que Dios no me perdona a mí. El Padre Nuestro que tú tantas veces repetiste cuando ibas a la iglesia y decías, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos hoy, y lo sabías de memoria. Pero nunca te diste cuenta que dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestro deudor. Es decir, que si yo no perdono a mi deudor, si yo no perdono a mi deudor, Dios no me perdona a mí, y ahí siento un conflicto. Porque si Dios no me perdona a mí, hermano, si Dios no te perdona a vos, ¿qué vas a hacer con esos pecados? Porque el pecado te lleva a la destrucción. Entonces, sí o sí, nosotros necesitamos perdonar para que Dios me perdone.
Y aquí, hablando del perdón, quiero hablarles de la cadena de destrucción, de algo que a veces nosotros no sabemos, pero es lo que va a venir si no perdonamos. Cuando no perdonamos, se instala en nuestras vidas el rencor. Escuchen, cuando no perdonamos, la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tú te puedes enojar con tu esposo, tú te puedes enojar con tu esposa, tú te puedes enojar con tus hijos, tú te puedes enojar y enojar y enojar y enojar con tu suegra. Y con la suegra te puedes enojar. No. Pero el problema es si no lo resuelves para el otro día. Porque aquí lo que estamos viendo es que el rencor es la incapacidad ya de amar. Cuando tú pasas un periodo importante y no perdonas, no la voy a perdonar, ahí entró el rencor. Pero mire cómo viene la cadena de destrucción. Yo quiero que usted abra los ojos para entender que si tú no perdonas, el único que saldrá lastimado serás tú. Entonces la Biblia dice: cuando no perdonamos se instala, la Biblia nos enseña esto, cuando no perdonamos se instala en nuestra vida el rencor. Y el rencor es esa incapacidad de amar. Pero viene algo: el rencor se convierte en odio. Es decir, si yo guardo rencor, vos me hiciste esto, y me hiciste esto, y me voy a acordar siempre. No pensé que me voy a olvidar. ¿Ok? El problema es que si tú no erradicas el rencor y realmente perdonas, el odio es aquello que te impulsará a desearle lo malo al que te lastimó. Ya ahora no es rencor, ya ahora no es falta de perdón, ahora es tramar una venganza. Me hizo esto y le voy a enseñar ahora quién soy yo. Y ahí la venganza es un arma que se utiliza en el infierno. Y cuando nosotros tomamos un arma del infierno, no pensemos que vamos a salir victoriosos. Cada vez que nosotros utilicemos un arma que se utiliza en el infierno, como es la venganza, los únicos que vamos a salir dañados somos nosotros. Entonces el rencor se convierte en odio. Y mire esto: el odio se convierte en venganza. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a odiar a este me la va a pagar. Y empezamos a tramar, a ver cómo, pero tiene que ser más doloroso de lo que me hizo a mí, para que aprenda. Ahí estamos nosotros ejerciendo ¿qué? Justicia propia. Y cada vez que nosotros queremos ejercer justicia propia, Dios en el trono dice: ok, me cruzo de brazos, no te contesto. ¿Querés actuar vos? Sí, actúa, dale. Algún día va. Entonces cuando nosotros decimos: no, Señor, Señor, yo sé que no puedo con esto, por favor, actúa vos, Señor. Y Dios comienza a hablar. Quizás la vida de esa otra persona que nos dio. Y nos cuesta verlo bien. ¿Cómo es posible? Dios solamente no es Dios tuyo. Dios es Dios también de él o de ella. El odio se convierte en venganza. Ahora tú tienes que saber una cosa: la venganza va a traer depresión. Como no podés perdonar, dice la Biblia: no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella ¿quién? No la suegra. Por la raíz de amargura, dice, muchos se han contaminado. Es decir, que cuando una persona ya entra en esta actitud, hermano, tiene tanta amargura que los que viven alrededor, que a veces son los hijos, son los que pagan las consecuencias. Y entonces toda la familia está amargada. Y en cambio de vivir en gozo porque vienen a la iglesia, están amargados porque hay alguien que no pudo realmente perdonar. La venganza trae depresión y la depresión trae autodestrucción. Y la de autodestrucción no es alguien que agarra un revólver y... No. Bueno, algunos sí llegan a eso. A veces la autodestrucción es un cigarro. Y alguien que fuma, en realidad se está autodestruyendo.
o el alcohol. Toma, 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 toma. O droga, o lo que fuera. Pero se están poder... Oh, la comida también. Come, 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 come. Es autodestrucción. Pero lo que sí y lo que no te vas a salvar es esto, de esta cadena. Si no perdonas, vas a terminar aquí. Autodestruyéndote. ¿Querés eso para tu vida? Claro que no. Entonces, aquí siempre lo digo, no tienes que perdonar a tu prójimo porque se lo merezca. Hay gente que de verdad, no se merece que lo perdone. Vamos, no me digas que Judas merecía que Dios lo perdonara. No me digas que Hitler, bueno, tendría tantas cosas para contar, historia. Pero la Biblia nos enseña que el perdón es un paso de obediencia a Dios. No es, yo te perdono porque soy más buena que vos. No es, yo te perdono porque, bueno, está bien, te voy a perdonar. Porque tenés un acto, una chispa, un momento de misericordia. Es, yo te perdono porque Dios me dice que yo te perdone. Y porque yo no quiero terminar autodestruyéndome. Por eso te perdono. Y hermano, el perdonar es un acto de un verdadero hijo de Dios. Tenés que perdonar. ¿Me dejás que te lo diga de vuelta? Te hablo personalmente como si estuviéramos vos y yo solo. Yo sé de lo que te estoy hablando. Tenés que perdonar. Entonces, habíamos hablado de 4. La tercera es las carencias físicas, afectivas y aún materiales. Podemos seguir hablando de vos, ¿verdad? Cuando eras chiquitito, ¿qué te faltó? Algunos piensan inmediatamente, éramos tan pobres. Nos hicieron falta tantas cosas. Si eras el grande, de los hermanitos, el más grande, y una vez cada 2 años te compraban una ropa, pero 2 meses ya te quedaba chica. ¿Y esa ropa a quién iba a parar? Al del medio, al del medio. Y a los 2 años, porque tu papá se quería mucho, y tuvieron muchos hijos. Y entonces, aquí, y el pobrecito, el más chiquitito, ese usó siempre la ropa de todos los otros. A veces andaba con una zapatilla grandota, hasta que le creciera el pie. Y los pantalones, que eran los pantalones cortos, eran los pantalones largos para vos. Y ibas creciendo y los pantalones se mantuvieron igual como los 40 años en el desierto, ¿no? Del pueblo de Israel. ¿Cuántas, hermanos? ¿Cuántas cosas materiales no tuviste? Yo siempre les cuento que papá era un empresario, tenía mucho dinero, y uno de los socios estafó a los otros 4, los 4 quedaron en la calle, entre ellos mi papá, y nos tuvimos que ir a vivir lo que se llama un conventillo, un departamentito. Ustedes le llaman como la del Chavo del Ocho, ¿cómo era? Vecindad. Ahí está. ¿Viste? Ustedes le llaman vecindad, nosotros le decimos conventillo, porque eran unos conventillos. Y vivíamos todos juntos ahí, uno al lado del otro, parecía conejera, che. Y hermano, si había necesidad en ese tiempo. Papá iba a un negocio que se llamaba la proveeduría. Era como un almacén que era de la fábrica donde mi papá trabajaba. Entonces ahí le daban un vale y podíamos ir y comprar. Y entonces compraba papá queso y dulce de membrillo o dulce de batata. Cuando llegaba el mediodía, hermano, la mirábamos a la viejita a ver si encaraba para la heladera, el refrigerador. Le abría la heladera y venía con el dulce y el queso. Y nos cortaba una fetita para cada uno. Éramos 5, 3 hermanos y mi papá y mi mamá. Entonces había que cuidar el queso y el dulce porque no era postre para todos los días. Eso era el postre, ¿no? Y cuando yo era grande,
No sabía por qué. Digo, ¿cómo me gusta el queso y dulce? Yo ni me acordaba de esa historia. Hasta que hace un año atrás, en la otra vuelta que fui a Argentina, uno de mis hermanos me dice, ¿no te acordás? ¿Qué? ¿No te acordás cómo nos peleábamos por el dulce y el queso? La carencia de aquellas cosas que me gustaron y no las podía tener. Ahora de grande, ¡ay, cómo las quería! A propósito, fui a Argentina ahora, ¿qué te parece que me comí? ¿Qué es el dulce, hermano? Allá le llamamos el postre del camionero. ¿Qué es el dulce? Ok, bueno. Carencias físicas. Tienen que ver cuando no te abrazaron todo lo que vos necesitabas que te abrazaran. Por ejemplo, una cosa es que tú hayas tenido un papá que te abrazó. Pero otra cosa es que no hayas tenido un papá que te abrazó todo lo que vos necesitabas que te abrazara. O una mamá. Entonces papá era el que venía y sustentaba la casa, pero papá no era cariñoso. Es que papá no es malo, papá tampoco recibió el cariño que él necesitaba tener. Y entonces él aprendió de su padre que no había que ser demasiado demostrativo porque había que mostrar la emoción y los hombres nunca lloran. Y crecimos sin el abrazo afectivo que necesitamos. Eso creó una carencia. Y hoy que estás casado, ya sos un hombre grande, le andás pidiendo a tu señora, vieja, abrazame. Horario de protección al menor, ustedes me entienden, solamente ahí le digo. Pero necesitas que te acaricien. Y vaya si necesitamos que nos acaricien, hermano. Es una carencia física y aún afectiva. La afectiva tiene que ver con aquellas 3 vitaminas que no recibiste, las 3 vitaminas A. Amor, aceptación y aprobación. Si una de esas 3 no la tuviste, creciste, pero no creciste bien. Creciste, pero hoy sos grande y hay áreas débiles en tu vida. Te faltó una de esas vitaminas. Entonces es allí donde se desarrollan en la vida de muchos de nosotros complejos, sentimientos de inferioridad, una autoimagen distorsionada. Yo todavía muchas veces digo que es salame que soy. Una expresión argentina. El salame es un fiambre, como el chorizo, ¿viste? Cortadito, qué sé yo, no sé cómo decirlo, con la mortadela, no sé cómo decirlo, pero bueno, ¿qué es salame? ¿Por qué? Porque yo lo acuerdo de mi papá. Sos un salame. Sos un salame. Y entonces soy grande y a veces todavía, si mi señora por ejemplo lo dice, no digas. Me equivoco, se me cae algo, y digo que es salame. No lo digo mal, pero estoy declarando con mi boca lo que mi papá me dijo que era y no soy. Entonces por ahí te dijeron, sos un tonto, tonto. Y ahora cuando vos fallás o te equivocás, decís, qué tonto que soy. Carencia. Tiene que ver de una carencia, de una discapacidad aún que te va a llevar a una discapacidad para poder relacionarte coherentemente con otros. Y en cuarto lugar, el pecado. El pecado es una fuente de dolor. Estamos diciendo que las relaciones interpersonales, las cosas del pasado, las carencias, el pecado, aquí la responsabilidad de esta fuente de dolor eres tú. Aquí no es lo que te hicieron. Esta fuente de dolor tiene que ver con cosas que hiciste mal. Y déjame que de alguna manera te ministre. Todo pecado, va a traer consecuencias. Desobedecer los principios de Dios indudablemente va a traer consecuencias y dolorosas. Ahora, quiero avanzar, ya termino. Quiero que por favor preste atención a esta pregunta. Que se la hice al principio y le dije, les voy a hablar de eso. ¿De qué sirve la sanidad interior si no puedo cambiar
lo que a mí me afectó en el pasado. ¿Para qué me sirve saber? Y aquí es donde quiero que preste atención. Ya termino. Es cierto que no puedo o no puedes modificar tu pasado. Eso es como una moneda. La miras de un lado y dices, cierto, no puedo modificar mi pasado. Pero la miras del otro lado y la moneda te dice, no es cierto que los efectos de ese pasado en tu vida sean inmodificables. Es decir, que si bien el pasado no lo podemos modificar, las consecuencias de aquello sí se pueden modificar. Entonces, ¿sobre qué voy a trabajar? Sobre las consecuencias de aquello que viví. Sobre los efectos del daño. Ahora, en el libro de Job, dice, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si tú pudieras entender que realmente el secreto de modificar las consecuencias de aquello es extender tus manos a Dios. Eso implica, vuelve a ser un niño. Como cuando era chiquitito y le levantaba los bracitos a papá o a mamá y le decía, upa, upa, y le pedía que te levantara. Extiende tus manos al que realmente te puede sacar de donde estás. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, ay, hermano, si tan solamente pudieras creer que Dios tiene el control de tu vida y que a Él no se le escapa absolutamente ningún detalle de tu vida, cuán dichoso serías. Dice el verso, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Mire esto, por favor, este es el último versículo. Y dice, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Es decir, va a llegar un momento que Dios va a traer tal sanidad en tu alma que fue como un agua que pasó. Tu vida va a volver a reverdecer otra vez. La vida te será más clara que el mediodía. Y aunque oscureciere, ay, hermano, qué lindo. Hay otra versión que es hermosa, habla del sol. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Es decir, que serás herramienta para bendecir a otros. Señor, gracias por la lluvia. ¿Sabes? Yo estaba pidiéndole al Señor, que llueva. Está lloviendo con todo. Es decir, que hay alguien que se está ocupando de lavar tu carro. ¿Te das cuenta que tenés que darle gracias al Señor? Toda la semana no lo lavaste, che. Te lo está lavando gratis. Bueno. Ok. ¿Cuántos saben? Me acompaña un muchacho, los músicos. Gracias. ¿Cuántos saben que la Biblia dice de que cuando Dios restituye, escuche esto, porque ya terminé, Dios te restituye el doble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a negociar, 11. Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios, cuando restituye, te da el doble? ¿Cuántos quieren el doble? El doble de lo que perdieron, Tengo varios pasajes. Cuando Job pasa por la aflicción, termina el libro de Job diciendo que Dios le dio el doble. Cuando Eliseo pierde a su padre espiritual, él dijo, aquí pierdo todo,
pierdo el ministerio. Dios le dio una doble porción de Elías. ¿Cuántos quieren el doble? Bueno, quiero decirte algo. Si estás pidiendo el doble, pedís muy poco. Era una preguntita con trampa. Pedís poco. Porque en la ley de la restitución en la Biblia, Dios te da 7 veces. Ahora, ¿cuántos quieren 7? ¿Cuántos quieren que Dios les devuelva 7 veces? Pedís poco todavía. 7 y 7. Es poco todavía. En el libro de Marcos. Ay, hermano. Viene un joven que es rico a Jesús. Y él le dice, yo soy bueno, yo he cumplido toda la ley. Y Dios le dice, te voy a decir una sola cosa que te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Entonces dice la historia que el joven se fue triste. Porque allí donde está el tesoro está tu corazón. Y en el corazón de él el tesoro eran las riquezas. Entonces Jesús le dice, estaban los discípulos, ya el joven rico se había ido. Y entonces les dice, les diré una cosa. Cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y empiezan a murmurar los discípulos. Y Pedro, que era el que siempre hablaba, le dijo, Señor, no te olvides que hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le dijo lo siguiente. Todo aquel que deje casa, hermana, hermano, mamá, papá, por causa de mi nombre y del Evangelio, le daré 100 veces. No es el doble, no son 7. Cuando vos rendís tu vida a Dios, hermano, Dios te da 100 veces más. Y dice Jesús, y Jesús por la duda dijo, ¿saben una cosa? Esas 100 cosas las van a recibir ahora. Y en el cielo, la vida eterna. Es decir, que no te está diciendo que vas a recibir 100 veces más cuando te vayas con el Señor. No. Si vos consagrás tu vida a Él, si vos dedicás tu vida a Él, si vos levantás tus manos a Dios y le decís, yo necesito que restituyas todo lo que el diablo me robó. Si vos se lo decís a Él de corazón, hermano, prepárate. Entraste en el año de la abundancia. Y en el año de la abundancia, Dios paga 100 veces lo que sufriste. Dale un aplauso al Señor.